verdaderamente libres, si el Hijo os libertare. No otro, ni ningún mecanismo que quiera el hombre implementar para sentir libertad. Porque las personas implementan cosas para sentir libertad. Unos dicen, yo siento libertad cuando me tiro en un paracaídas. Esa es mi libertad. Cuando practican un deporte extremo, esa es la libertad, dicen algunos. Otros cuando consumen algún licor o alguna sustancia alucinógena, algún estupefaciente, creen sentirse libres. El problema de toda libertad que no venga de Cristo es que es temporal, es por un momento, es sensorial, es de ahí, de las emociones, dependen de un estado de ánimo, de una situación, pero luego vuelve ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de prisión, ese sentimiento de opresión, algunos de soledad, otros de frustración, otros de depresión y bueno, tantas cosas que oprimen a diario la vida del hombre. Entonces, la verdadera libertad es la que viene de Cristo, no de ningún mecanismo que quiera el hombre implementar como prácticas religiosas, por ejemplo. Prácticas seculares, algunos se meten tanto en la vida secular que pasan la mayor cantidad de horas del día en eso, porque solo a través de eso sienten algo así que los hace sentir bien. Otros a través de abstinencias, de observaciones y determinadas cosas como por ejemplo, el yoga. Algunos practican el yoga. Algunas costumbres y religiones orientales, otros occidentales. Bueno, en fin, tantas cosas. Concentración, introspección espiritual, observación de los astros, de los signos zodiacales y mucho más. Pero escuche, nada de esto podrá ni puede dar la verdadera libertad. Nada. Porque la verdadera libertad solo la puede dar Cristo Jesús, nadie más. Por eso el Señor dice, es que mire el texto, si el Hijo os libertare, solo si Él os libertare, seréis verdaderamente libres. Algunos son parcialmente libres, momentáneamente libres, pero solo en Cristo se es verdaderamente libres, completamente libres. Creo que necesitas esa libertad. Los amigos, los jóvenes que deambulan en tantas cosas, en drogas, en licor, en desenfrenos sexuales, necesitan esa libertad que solo nuestro Señor Jesucristo puede dar. Hay que tener en cuenta a quién el Señor le estaba diciendo estas palabras. ¿A quién? No era a cualquier persona. No, a personas que argumentaban sentirse libres. Se las estaba diciendo el Señor precisamente al pueblo liberado de Egipto, a israelitas, a judíos, entre ellos a los ancianos del pueblo, a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, que a esas alturas estaban bajo el imperio romano y anhelaban una liberación militar. Ya habían sufrido otras especies de cautiverio, de prisión,
Por ejemplo, el cautiverio babilónico, el Meda, el persa. Bueno, tantas cosas que ellos vivieron en la antigüedad de Egipto. Ahora estaban bajo el imperio romano y ellos anhelaban una liberación militar. De hecho, los discípulos, cuando el Señor resucita y se reúne con ellos, le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque Israel estaba sin reino. Los gobernaban por ahí unos señores que habían delegado, unos emisarios de Roma, los Herodes y el gobernador Antipas, y bueno, toda una cadena de burócratas, de burocracia. Pero ellos querían un rey de su nación, de su tierra, de su linaje. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora sí, Señor. Ahora que has resucitado glorioso, poderoso, majestuoso, ahora que has vencido la muerte, el pecado, el diablo, el mundo, ahora sí lo restaurarás. Bueno, los lectores de la Biblia ya saben cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, Él no venía a liderar una liberación militar. Él no venía a ofrecer eso. Porque de nada sirve ser liberado de un régimen y seguir siendo esclavos del pecado. ¿De qué sirve que hayan sido liberados de Egipto? ¿De qué sirve que hayan sido liberados de Babilonia, de Siria en su momento, de los persas y de los medos, de Artajerjes? ¿De qué sirve? Y seguir siendo esclavo del pecado. De esa libertad Cristo no estaba hablando. Fue en realidad de la libertad que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Era de la libertad del pecado, del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, de la opresión del diablo, que a sus presos nunca quiere abrir la cárcel. Porque eso fue lo que les pasó en Egipto. Fueron liberados del yugo egipcio, pero siguieron en pecado. Fueron liberados de Egipto, pero no de ellos mismos. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Pues en el desierto, y después de haber visto cosas que nunca antes habían visto, cosas nunca antes vistas, provocaron a Dios a ira. Y fue tanto el enojo con el que lo provocaron que el Señor decidió y juró que jamás entrarían en la tierra, en el reposo que Él les quería dar. Porque de los que salieron de Egipto, ya los hermanos, los lectores saben quiénes ingresaron a la tierra. Los demás murieron en el camino, los demás murieron en el desierto, y allá entró fue una nueva generación. Pero de los que salieron de Egipto, la Biblia explícitamente dice que entró Josué y Caleb. No habían enfrentado el primer obstáculo, vienen de libertad, libres de Egipto. Si hubieran conocido una de nuestras canciones, libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador, yo creo que la habían cantado, la habían entonado al salir en esa gigantesca caravana que salía de Egipto, la hubieran entonado. Pero no han enfrentado el primer obstáculo y ya están renegando contra Dios. Cuando se vieron frente al Mar Rojo, allá tienen tras de ellos a un faraón enfurecido, con un ejército sanguinario que los había oprimido por más de 400 años. Me imagino el polvadal que levantaría el ejército en la persecución. Tras sus espaldas, un ejército dispuesto a darles muerte.
y frente a ellos un mar. Y ahí perdieron la prueba. Eso está en Éxodo capítulo 14, verso 11 y 12. Y le reclaman a Moisés, se enojan contra el líder del Señor. Y le preguntan, ¿no había sepulcros en Egipto, Moisés? ¿Es que acaso no habían sepulcros allá en la tierra de nuestro cautiverio para que nos ha sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué nos has hecho así o has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, déjanos seguir en nuestra esclavitud, déjanos seguir en nuestra servidumbre, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Oiga, en serio, hermanos, cuando yo leo estas páginas, yo me pregunto, ¿en serio? ¿En serio le responden o le argumentan eso al varón de Dios? ¿Morir en el desierto? ¿Acaso Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto? ¿Tan ligero habían olvidado las maravillas que Dios hizo en Egipto, cuando Dios los guardó de todas las plagas? Bendito Jesús. Las plagas no lo tocaban a ellos, mientras sufrían una invasión de ranas tan fastidiosa y repugnante. Dice la Biblia que habían ranas por todas partes, en el baño, en el lavadero, en la cocina, en la mesa, en la artesa de amasar. No era sino abrir una olla y les caían ranas allá, y en el dormitorio, en la cama les subían ranas a ellos. Cómo Dios los guardó de los piojos, cómo Dios los guardó del granizo, cómo Dios los guardó de las úlceras, cómo Dios los libraba de todo, Dios haciendo diferencia entre su pueblo y los egipcios. Y ahora están diciendo que había sido mejor seguir en Egipto. Oiga, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Pareciera que hay cristianos así, que han salido del mundo, pero el mundo no salió de ellos. El mundo sigue en ellos. La vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, las cosas que desagradan a Dios, el libertinaje sigue en ellos. Aparentemente han salido del mundo, pero se trajeron el mundo. Israel se llevó a Egipto en sus corazones. Sintieron sed y renegaron por la sed. Encontraron agua y renegaron porque estaba amarga. Dios sanó las aguas y renegaron porque les dio hambre. Dios les dio pan y renegaron porque querían carne, argumentando que ya tenían fastidio del mismo pan livianito de todos los días. Oiga, le dicen al Señor o le dicen a Moisés o reniegan o comentan o murmuran por ahí, hastiados estamos de ese pan tan liviano. Nuestra alma lo detesta. Yo me imagino las conversas en casa, en la mesa. Los hijos, otra vez pan, de ese pan liviano, de esa escarcha, de esa bendita escarcha que en Salmo se le llamó pan de nobles. Otra vez pan. Mamá, no hay otra clase de desayuno, no hay otra clase de almuerzo, no hay otra clase de cena, que solo nos da pan. Oiga, todos los días blasfemaban, maldecían, renegaban, porque sí, porque no, por esto, por aquello y por lo otro. Y dijeron, ciertamente
nos iba mejor en Egipto. Oiga, qué inmensa es la gracia de Dios. La misericordia de Dios es severa, es impresionante. Como decir nosotros, ciertamente nos iba mejor en el pecado. De hecho, hay hermanos que lo han hecho. Hay hermanos que argumentan que no fue sino de recibir al Señor y le vinieron las plagas, que le vino enfermedad, que le vino desgracia, que lo echaron del trabajo, que le vinieron los problemas, que le vinieron las angustias, que en el mundo le iba mejor. Ciertamente nos iba mejor en Egipto. Hoy diría alguno, ciertamente me iba mejor en el mundo. Agréguele, en el mundo del pecado, bajo el dominio de Satanás. Porque eso es lo que representa Egipto. Egipto representa el mundo de pecado. Y Faraón representa al diablo, que no quiere dejar libre al hombre. Porque Satanás se da todas las mañas habidas y por haber para que el hombre no sea libre, para estorbar su liberación. En realidad, ¿puede uno estar mejor en el mundo bajo el dominio del diablo? Apreciado hermano, que estás ahí en este en vivo y que reaccionas y que pones gloria a Dios y aleluya, y que pone unas manitos y que pone corazones y que pone hasta citas bíblicas, o que pone un amén, o que saluda. En realidad, ¿puede uno estar mejor en el mundo bajo el dominio del diablo? Jamás, de los jamases, estaremos mejor bajo el dominio del diablo, del pecado y del mundo. Pero como ellos insistieron en eso, en renegar, en pedir otra clase de menú que no fuera el que Dios le había preparado de antemano, entonces el Señor les dice en Números capítulo 1, verso 18 y 20: santificados para mañana, porque el Señor os dará carne. Ya les di agua y renegaron. Primero renegaron porque no había agua. Luego renegaron porque estaba amarga. Les sané las aguas y renegaron porque tenían hambre. Les envié pan del cielo, no de la panadería de ahí de la esquina. No de aquella panadería, unas muy higiénicas, otras con una higiene pésima, donde permiten que las moscas se asienten sobre el pan y hasta dejen sus heces y sus huevos. No, les envié no cualquier clase de pan, les envié pan del cielo. Ahora les voy a enviar carne. Os daré carne, no un día, tampoco 2, ni mucho menos 5, ni siquiera 10 días, no, ni siquiera 20 días. Les enviaré carne un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros. Paso a paso, Él iba con ellos, como va con nosotros. De hecho, está en nosotros y está con nosotros. Lo prometió, lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo y lo cumplirá, pase lo que pase. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos no necesitaban maldecir. Ellos no necesitaban renegar. Ellos lo que necesitaban era clamar con sencillez de corazón y esperar. El Dios que los había sacado de Egipto con mano fuerte, con brazo poderoso y extendido, Él proveería para sus necesidades. Era esperar. Iba con ellos, estaba con ellos. Pero menospreciaron al Señor que está en medio de vosotros y lloráis delante de Él diciendo: ¿para qué salimos de Egipto?
¿Para qué salimos del mundo? ¿Para qué salimos del pecado? ¿Para qué salimos de los vicios? ¿Para qué salimos del licor? ¿Para qué salimos de la mentira? ¿Para qué salimos de la idolatría? ¿Para qué salimos del engaño? ¿Para qué salimos del pecado? Mejor era estar en el mundo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este pan liviano, eso es lo que ven nuestros ojos. Escuche, cuando comíamos en Egipto de balde es de gratis, comían de gratis. ¿Hasta dónde nuestra obstinación nos venda los ojos para no ver realidad? De balde, eran esclavos. Llegaron a Egipto como invitados de honor en tiempos de José. Pero muerto José y muerto ese faraón y esa generación, se levantó una nueva generación que los esclavizó, los humilló, los asesinó, los masacró, como en el caso de los niños en tiempos de Moisés. Y ahora están diciendo que se comían de balde, que comían de gratis. No. Satanás no da nada gratis. De Dios es que vienen bendiciones, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Dádiva, eso sí es gratis. Dádiva, regalo, obsequio, don. Ahora nuestra alma se seca. O sea, el alimento que nos está brindando Dios no sirve. No tiene los nutrientes necesarios para el cuerpo. Salieron de Egipto, pero se llevaron a Egipto en su corazón. Entre comillas, salieron de esclavitud, pero seguían siendo esclavos de corazón, aunque sus cuerpos aparentemente eran libres. Moisés se alejó tan solo 40 días para recibir la ley de Dios, y cuando bajó del monte ya estaban adorando un becerro de oro. Habían olvidado cómo Dios destruyó las estatuas de Egipto. Habían olvidado cómo Dios dejó en ridículo los dioses de Egipto. Habían olvidado los estragos que Dios hizo contra esas deidades. Y ahora se hacen una deidad, un muñeco de oro de sus propios pendientes, brazaletes, cadenas, artificios. Se hacen un muñeco para dejar de adorar al Dios vivo por adorar a un muñeco. Dios les dio un gobierno teocrático, es decir, donde Él mismo sería su rey y su líder, su presidente, su primer ministro, dependiendo de la nación, es el título que le dan. Y dijeron que no, que ellos querían un rey como las demás naciones de la tierra. Dios les envió profetas y los mataron a piedra. A otros aserraron, a otros decapitaron y a otros descuartizaron. A otros aprisionaron. Sin contar los profetas, los jueces y los sacerdotes que se corrompieron y tuvieron el descaro de decirle al Señor que ellos jamás habían sido esclavos de nadie. Porque en la charla que viene trayendo Cristo en Juan capítulo 8 es un rifirrafi entre Él y ellos. El tema central es la esclavitud. Ellos son esclavos del pecado, pero se hacen llamar libres. Ellos son hijos del diablo, pero argumentan que son hijos de Dios. Le dicen que no son esclavos de nadie y por tal razón no necesitan ser liberados de nada, con esa arrogancia, con esa altivez. Y es en ese contexto que el Señor le dice, Juan capítulo 8, verso 34, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ustedes ya no son prisioneros de Egipto. Ustedes ya no son prisioneros de los babilonios, ni de los persas, ni de los medos. Ahora son prisioneros del pecado. No solo están bajo el yugo romano, sino bajo el yugo del pecado, que es el peor de todos los yugos. Fuera de Egipto, pero con Egipto dentro, muy dentro de ellos. Salieron de Egipto, pero Egipto, que representa el pecado, no salió de ellos. Y Cristo, más que querer liberarlos del imperio romano, los quería liberar del pecado. Y como le argumentaron que no eran esclavos de nada, porque eran hijos de Abraham, entonces el Señor les replica diciendo, Juan 8:36, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y en el verso 36 dice, 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es si el Hijo os libertare. Ustedes están esperando la liberación de un líder militar o quizás un rebelde, un revolucionario. No importa, pero ustedes desean una libertad del imperio romano. No es esa libertad la que vengo a dar, la que vengo a ofrecer. Es la libertad del pecado. Dice en el verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Y como siguen en sus empecinados razonamientos, como que más que ser hijos de Abraham, en realidad eran hijos de Dios. En los versos 41 en adelante le dice el Señor, o dicen ellos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Esto lo tiraron como un rastre, hermanos, como una sátira contra el Señor. Es que usted es hijo de fornicación. Porque esa idea se vendió entre ellos, se regó entre ellos, se plagó entre ellos, que Cristo era un hijo bastardo de María, que se había acostado con un hombre con el cual no era casada. Y entonces, como José tiene ese temor, bueno, no quiere infamarla para que no sea apedreada, entonces viene un ángel y lo convence que lo que es nacido de ella, el Espíritu Santo es, él asume la responsabilidad. Ahora comienza la burla contra José. Vea, va a cargar un hijo que no es de él. Un hijo bastardo. ¿Quién sabe dónde se lo levantó? Y ahora el pobre menso va a hacerse cargo de un niño que no es de él. Entonces Jesús les dijo, verso 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. A mí no me vengan con cuentos. Él conocía el corazón de ellos. Y aunque ellos, en cuestión de descendencia y de linaje y de genealogías y de tantas cosas, sí, aparecían registrados como hijos de Abraham, pero él está yendo más yendo es al ser de ellos, a su esencia, y les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Era por su conducta, por su actitud. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues él es mentiroso. Es más, él es el padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y en el verso 47 le dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
porque esto no los oí vosotros, porque no soy de Dios. En toda esta charla, en todo este contexto, es que el Señor le dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo vengo a ofrecerles verdadera libertad. No la que da una religión, no la que da un dogma, no la que da un pensamiento filosófico, una cultura urbana incluso. No la que ofrecían los hippies, que vendían la idea de que ser libres era deambular por el mundo, andar libre como el viento. Y se metían caminatas, cruzaban países enteros, caminando o a pie o en cicla, en moto, con su cabello largo. ¿Para qué mantenimiento a este cabello? ¿Para qué? Y unas trenzas larguísimas y poco baño, porque esa es la verdadera libertad. No preocuparse por las cosas materiales, vivir así como nómadas por el mundo, el día a día. No. La verdadera libertad es si Cristo os hiciere libres, verdaderamente libres. La verdadera libertad no la da una religión, un centro de rehabilitación. Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, un centro de autosuperación. La verdadera libertad no la da la idea de éxito ni de bienestar que siempre ha vendido esta sociedad materialista. No es libertad financiera ni mucho menos. La verdadera libertad solo la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Solo Él puede dar la verdadera libertad. Muchos tienen todo esto. Miles tienen éxito, bienestar, libertad financiera, riquezas, comodidades, lujos y mucho más, pero no tienen a Cristo en su corazón. Los tales siguen siendo esclavos del pecado y necesitan la verdadera libertad que solo Él puede dar, porque es si el Hijo os libertare que seréis verdaderamente libres. Porque si no es así, no hay ninguna libertad que presumir, sino que estamos viviendo en una libertad de apariencia. Por ejemplo, Salomón. Hombre, Salomón a la vista humana tenía todo lo que el hombre desea. Riquezas, famas, poder, mujeres a diestra y siniestra. Pero ¿qué de Salomón? Sabiduría como ningún otro, la admiración del mundo, admiración de reyes, de reinas, de ministros, de importantes. Venían de lejanas tierras a oír de su sabiduría, a consultarla. Le traían presentes, le traían riqueza, le traían halagos, le traían tantas cosas. Pero no es sino mirar el libro de Eclesiastés y nos encontramos la página oscura del hombre más sabio, del hombre más rico, del hombre más poderoso, del hombre más promiscuo, del hombre más lleno de placeres, diciendo: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve aquello? El rico y el pobre. Y habla. Y nos encontramos a un Salomón melancólico. Nos encontramos a un Salomón triste. Nos encontramos a un Salomón deprimido. Nos encontramos a un Salomón que la vida no le sabe bueno, que no es disfrutable la vida para él. Nos encontramos a un Salomón que en realidad no es feliz ni libre. Reflexionando, melancólico, pensativo, deprimido, con todo lo que tanto el hombre necesita. Pero ya terminando
terminando su libro de Eclesiastés, como que hace una verdadera introspección, como que hace una verdadera reflexión, como que hace un verdadero análisis de lo que es estar con Dios, sin Dios, y llega a la conclusión y a decir: definitivamente el fin de todo el discurso es esto, la gracia de esto es aquello, definitivamente lo mejor es: teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios y anda en sus caminos. Teme a Dios y guarda tu palabra, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre no es sabiduría, no es riqueza, no es poder, no es fama, no es todo el libertinaje que quiera. El todo del hombre es tener la libertad, la vida que solo da Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Verdaderamente libres. Alguien dijo: hay muchos que siendo libres son presos del pecado, presos de los vicios, del licor, de las drogas, de la fornicación, del adulterio, de la hechicería, de la idolatría, de los celos, las iras, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las lascivias, las concupiscencias, la amargura, la depresión, la soledad, la frustración, el fracaso. Pero hombre, se ven libres, sí, se ven libres, tal cual como la población a la que se dirige Cristo. Una población que se veía a sí misma libre. Es más, se ufanaban diciendo que eran libres. Se llenaban la bocota diciendo que no eran esclavos. Se llenaban la boca diciendo que no eran prisioneros. Y el Señor les dice: están tan equivocados. No solo son presos, no solo son esclavos, son hijos de vuestro padre el diablo. Son hijos engendrados por su actitud, por sus obras, por su vida, por sus frutos. Son hijos del diablo y esclavos del pecado. Así sigue pasando. Mucha gente se ve libre, pero en realidad es prisionera. Tú necesitas verdadera libertad, verdaderamente libres. ¿Sabe, amigo, amiga, caballero, dama? Hoy puedes recibir la verdadera libertad. La libertad que da Cristo está a tu alcance. La libertad que da Cristo está disponible. La libertad que da Cristo es inmediata, es sí o sí, es ya o ya. ¿Qué hacer, pastor? Bueno, ¿qué hacer? Quiero ser libre, ¿qué hacer? Sencillo. Recibe hoy por la fe al Señor Jesús. Recíbelo hoy por la fe. Entrega tu vida a Él hoy. No importa la distancia. No importa que estemos a través de este en vivo. No importa que estemos a través de este devocional. Eso no interesa. El Dios que está conmigo aquí a esta hora, que está con el hermano Jairo allá en la cabina, allá en el máster, allá en los controles, es el mismo Dios que está en cada uno de los hogares de los hermanos que están aquí conectados en este en vivo, que están reaccionando, que están dando un gloria a Dios, que están enviando stickers, imágenes, emojis, bueno, todo eso. Él también está allá. Porque nuestro Dios lo llena todo. No está limitado ni al tiempo ni al espacio. Ahí donde estás, tú le puedes decir: reconozco que necesito la libertad, la verdadera libertad que solo tú puedes dar. Reconozco que soy un prisionero, un preso del pecado. Hay muchos que siendo libres son presos. Pero allá en las cárceles hay muchos que siendo presos
han sido libres por el poder glorioso del Evangelio. Israel salió de Egipto, pero se llevó a Egipto en su corazón. Pablo y Silas aparentemente, entre comillas, le quitaron la libertad y los metieron a la cárcel y al patio de máxima seguridad, pero se llevaron la libertad dentro. Y allá en cuatro paredes cantaban salmos, cantaban himnos, glorificaban a Dios, los presos los oían, o sea que lo estaban haciendo a viva voz, o sea que lo estaban haciendo con todos los fierros, como decimos en algunas regiones, o sea que lo estaban haciendo con toda libertad, aunque estaban en prisión. Y la gloria de Dios se manifestó. Y el carcelero de Filipos y su familia se salvó, porque eran hombres presos, pero libres por el poder de Dios, porque la verdadera libertad es la que Cristo da. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy puedes gozar, comenzar a gozar de esa libertad. Dígalo, dígalo, escríbalo ahí. Escríbalo ahí, escríbalo. Quiero entregar mi vida al Señor. Y vamos a orar por ti. Quiero entregar mi vida al Señor. Hoy quiero entregar mi casa al Señor. Hoy quiero entregar mi familia al Señor. Hoy quiero entregar mis hijos al Señor. Hoy quiero entregar todo lo que soy, lo que hago, lo que pienso, lo que actúo, lo que siento, se lo quiero entregar al Señor hoy. Y vamos a orar por ti en el nombre de Jesús. Verdaderamente libres es el tema que les acabo de compartir. ¿De dónde viene esa verdadera libertad? De Cristo. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Démosle gracias al Señor por su palabra y oremos por los amigos que están ahí en este en vivo, que están ahí recibiendo esta palabra de Dios. Bendito Jesús, bendito Señor, para siempre reina, para siempre reina. Gracias, mi Rey, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Mira a los amigos que están acá, mira a los apartados que están en este en vivo, Señor, en este amanecer, en este devocional de gloria en gloria. Glorifícate en sus vidas, glorifícate en sus familias, en la familia de los amigos y en la vida de los amigos que a través de prédicas pentecostales oirán estos audios, estos sermones. Señor, rompe cadenas, Señor. Señor, suelta ligaduras. Señor, suelta las almas. Señor, da verdadera libertad. Señor, libera a los cautivos del pecado, de los vicios, de las drogas, del licor, de tantas cosas. Señor, en este momento a sentirle tu presencia a un amigo. En este instante, Señor, haz que un amigo sienta tu presencia, sienta el toque tuyo y sálvalo. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué alegría compartir la palabra del Señor. Mi hermano Jairo, muchas gracias por esta oportunidad. Toda la audiencia, toda esta cantidad de hermanos y de amigos, bendiciones para todos. Dios le bendiga y que la paz de Cristo siga gobernando en sus corazones. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo.